En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Alemania, que celebra elecciones el próximo 23 de febrero. Lo que pasa en la locomotora de Europa, sin duda, nos afecta a todos los europeos y más en tiempos de incertidumbre, con todas las decisiones que está tomando Donald Trump. Vamos a hablar de ello hoy en esta mesa con tres invitados y con nuestro corresponsal desde Berlín. Ya les presento a Luisa Corradini, corresponsal de La Nación en París, que va a cubrir muy pronto las elecciones en Alemania. Bienvenida, Luisa. Gracias, Carlos. Benjamin Kurz es responsable del Fondo Ciudadano Franco-Alemán, organismo que impulsa relaciones y proyectos entre ambos países. Bienvenido. Hola, buenos días. Y mi compañera Delia Runategui, periodista independiente focalizada en temas europeos. Bienvenida. Gracias, Carlos. Desde Berlín también contamos hoy con nuestro corresponsal Sergio Correa. Buenos días. Buenos días a todos allá en París, desde Berlín, a pocos días de las elecciones alemanas. Elecciones en Alemania, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Alemania es la mayor economía de la Unión Europea y el socio comunitario con más población. Lo que ocurre en Berlín trasciende las fronteras de la capital alemana. Las malas noticias procedentes de Alemania, entre ellas la recesión, repercuten en todo el bloque. Por eso son tan importantes las elecciones del próximo 23 en un contexto internacional tan incierto para Europa, con el desafío de la llegada de Trump y con su socio político y económico Elon Musk haciendo campaña por la ultraderecha alemana. La AfD, Alternativa por Alemania, podría tener un resultado histórico. El cordón sanitario hacia esta formación, que durante años ha sido sagrado en la política alemana, ya saben lo que pesa en este país, el peso de la historia, se ha ido debilitando en los últimos tiempos por el acercamiento a los ultras del favorito a canciller, Friedrich Merz, una postura criticada por la excanciller Angela Merkel y que ha sacado en protesta a miles de personas a las calles de varias ciudades del país. A todo esto hay que añadir el reguero de atentados de los últimos meses, el último el pasado jueves en Múnich por un atropello que dejó 28 heridos por un demandante de asilo afgano con antecedentes, que han agitado sin duda la cuestión migratoria en la campaña. Veamos qué dice la prensa. El semanario Der Spiegel hace un juego mordaz con el nombre del favorito Merz y lo transforma en la palabra dolor, con la ultraderecha reflejada en sus gafas. Welt am Sonntag dice que la migración es el asunto sobre el que pivotan estas elecciones y la preocupación de los votantes, mientras el Frankfurter Rundschau lleva a su portada los manifestantes que han salido a la calle en protesta por el acercamiento de la CDU y la AfD. Süddeutsche Zeitung lleva a su portada la embestida de un auto en contra de una manifestación sindical en Múnich. Como les contábamos, las autoridades alemanas identificaron al perpetrador y de nuevo el tema de la migración en el centro de la campaña. Bueno, un reguero de atentados, Luisa, que han acentuado más la cuestión de la seguridad y la migración en la campaña alemana. El último lo hemos visto en Múnich el pasado jueves. ¿Qué impacto creen que puede tener en los resultados del próximo 23? Por supuesto que tiene que tener un impacto fundamental, porque la cuestión migratoria está en el centro de la campaña, no solamente en Alemania, en todas partes de Europa. En consecuencia, yo creo que el aumento de la extrema derecha, de la intención de voto para la extrema derecha, no puede más que acentuarse con este tipo de episodios dramáticos que muchas veces no tienen nada que ver, porque la mitad de las veces esta gente, los atentados en Alemania, por lo menos, son realizados por desequilibrados o por lobos solitarios. No es un objetivo internacional como era en el caso del Estado Islámico hace unos años, en 2015. Pero la gente lo único que ve son inmigrantes y en consecuencia nosotros nos tenemos que proteger. ¿Quién nos protege? La extrema derecha. Veremos cómo lo puede capitalizar la extrema derecha. Alternativa por Alemania es el nombre del partido. Benjamín, aunque no ganara las elecciones, en cualquier caso, los últimos sondeos hablan de que pueda duplicar su voto, que pueda llegar al 20%. Esto es inédito en la historia de Alemania. Sí, no creo que van a duplicar el resultado, pero se pregunta también la cuestión si la influencia que va a tener la extrema derecha sobre el discurso social en Alemania. Esta una pregunta muy importante para el futuro de Alemania y también de Europa. Es muy peligroso también para la unión que se juega
ahora sobre el continente europeo con las elecciones, con la elección de Trump, tenemos muchas cosas que son muy importantes ahora y ahora mismo no responde, o el debate en Alemania no responde a esas cosas. Estamos esperando, supongo que Europa está mirando estas elecciones con lupa, esperando, bueno, que de nuevo se cree esa dupla franco-alemana. Se supone que con un nuevo canciller que será Merz, el conservador. Unas elecciones muy seguidas en Bruselas, ¿no, Delia? Muy seguidas en toda Europa, efectivamente, porque hay que tener en cuenta el peso de Alemania en la Unión Europea. Francia y Alemania han sido los países que impulsaron la Unión Europea. Hay que hacer un poco, quizás, memoria histórica. La unión comercial, que comenzó con una unión comercial y económica entre Francia y Alemania, fue para crear estabilidad en el continente y evitar otras guerras. Entonces, lo que ocurre en Alemania tiene un impacto no solamente económico, sino político y conceptual. También el aspecto político es muy importante. Alemania en sola hace el 24% del PBI de la eurozona. Entonces, lo que ocurre ahí tiene un impacto directo en todos los países europeos. Sí, está siendo muy, muy observada. Esto es para que vean la magnitud. Vamos a ver lo que puede pasar a partir del día 23. Berlín, Sergio Correa. Los conservadores, la CDU lidera cómodamente las encuestas con en torno al 30%. Se da por sentado que Friedrich Merz será el próximo canciller. Pero ¿con qué compañeros de viaje? Es la pregunta. ¿Habrá una gran coalición con el SPD, con los socialdemócratas? ¿O se verá incluso tentado por pactar con la ultraderecha? Bueno, todo depende si se mantienen como están ahora las encuestas, aparentemente van a estar estables. Ahora, lo único fijo es que ningún partido quiere hacer coalición con la extrema derecha, entonces, por los resultados de las encuestas que tenemos hasta ahora de intenciones de votos, las opciones son solamente dos: los demócratas cristianos con los socialdemócratas, los demócratas cristianos con los verdes. Con los verdes han tenido bastantes conflictos todo este tiempo y puede ser que haya mucho más, digamos, más dificultad de funcionar conjuntamente. Y con los socialdemócratas es el otro gran partido, la gran competencia, y siempre que se han aliado han perdido los dos votos. Pero creo que por este momento, como estamos pasando un nivel muy crítico en Alemania, con esta recesión, con todos los problemas de la violencia, etcétera, creo que va a ser la mejor opción que se produzca otra vez la famosa gran coalición entre socialdemócratas y demócratas cristianos. Luisa o Benjamín, ¿quién es Friedrich Merz? ¿Qué representa el próximo favorito a ser canciller? ¿Podríamos hablar de una línea más conservadora dentro de la propia CDU de lo que lo era la ex canciller Merkel? ¿Hablamos que con Merz esa línea dura sobre todo se va a plasmar en la cuestión migratoria? Ninguna duda. En realidad, para hablar de Merkel, habría que hablar de los dos periodos de Merkel. Es decir, los primeros gobiernos de Merkel fueron mucho más conservadores que los últimos, sobre todo que su último periodo. Lo que Merkel hizo durante todo su gobierno fue escuchar absolutamente a los alemanes y lo que los alemanes querían, y muchas veces no era lo que ella pensaba que había que hacer, sin embargo lo hacía. Esto es una gran virtud de Angela Merkel y por eso duró tanto tiempo. Yo creo que el próximo canciller es mucho más, bueno, no lo creo, es mucho más conservador, le va a dar muchísima más importancia a la cuestión migratoria. Merkel, recordemos que dejó entrar 1 millón de inmigrantes en un momento en 2015 en Alemania. No creo que sea el caso de Merz, seguramente. Y además, como gran conservador, va a tratar de volver a ese ordoliberalismo y a ese respeto absoluto del déficit, de los límites de déficit inscritos en la Constitución alemana. La ortodoxia presupuestaria va a ser... Absolutamente, absolutamente. Y eso tendrá implicaciones en Europa también. Totalmente, totalmente. Se dice siempre que cuando Alemania se resfría, a Europa se engripa, y es cierto que esto es lo que sucede y lo que está sucediendo en este momento. Benjamín, ¿qué le parece la figura de Friedrich Merz? Bueno, Merz tiene una orientación proempresarial muy fuerte, también la economía va a jugar un
algo será muy importante para Merz, pero también vuelve un poco a las orígenes de la CDU, la origen conservativa de la CDU que ha cambiado un poco con Merkel, que se ha ido un poco más en el centro del juego político alemán. Entonces Merz quiere también estar o tener un discurso más conservativo para tener el voto de las personas que se dirigen a la AfD. En cualquier caso, es una corriente, lo que les pasa a los alemanes, no sé si hablar de una derechización o de posiciones más duras en la cuestión migratoria, que no es solo Alemania, que lo estamos viendo en muchos lugares de Europa, ¿no, Delia? Sí, totalmente. Alemania no se queda excepta de este fenómeno de la extrema derecha teniendo más votos en diferentes países. Se ha visto principalmente acá en Francia, pero no solamente, en Austria, ahora Bélgica. El tema es qué tanto se va a juntar, se va a acercar a la extrema derecha, porque hay algo que siempre se le reclama a los partidos de derecha, que por qué los votantes van a elegir la dúplica cuando tienen el original. Exacto. Entonces, eso ha hecho ser más duro a Merz en sus posturas con la migración, con la cuestión migratoria, el ver cómo la AfD aumentaba mucho la expectativa de voto. Exactamente, eso es fundamental. Yo creo que es un tema de la opinión pública. Lo interesante, yo creo, en el caso de convertirse en el nuevo canciller, es qué medidas va a tomar en el ámbito económico, porque la Alemania de ahora, de 2025, no es la Alemania de 2000. Es que se va a animar a cambiar, es que se va a animar a tener un debate un poco más interactivo con los grandes empresarios. Yo creo que en ese momento, cuando él obtenga el poder, va a ser revelatorio de lo que va a ser su política. Con todo el fantasma de la recesión, del problema de la industria de los coches. Sí, Luisa. pero de todas maneras todo va a depender de la coalición que forme. Claro. Porque nosotros sabemos que, contrariamente a lo que sucede en Francia, donde primero se hace el gobierno y después se discute qué es lo que van a hacer, los alemanes primero se ponen de acuerdo en el programa que van a ejecutar y, en general, lo respetan hasta el último punto, de manera que hay que esperar a ver cuál va a ser la coalición de gobierno que se va a formar después de las elecciones del 23 y veremos entonces cuáles son las grandes líneas que van a aplicar en ese nuevo gobierno. Les quiero preguntar sobre la figura de Elon Musk, que también está invitada en este programa en las elecciones alemanas haciendo campaña por la AfD, y de un montón de asuntos más que tienen que ver con las elecciones alemanas, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico, desde los Andes hasta China, una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y france24.com. Es frágil, pero poderosa. Ganarla requiere honestidad, compromiso y una exigencia de independencia. Es piedra angular esencial de la democracia. Sin ella, la libertad de pensamiento es imposible. La confianza, la razón por la que existimos. France 24, liberté, égalité, actualité. En primera plana esta semana analizando las elecciones en Alemania el próximo 23 de febrero. Lo hacemos con las periodistas Luisa Corradini y Delia Runategui y con Benjamin Kur, que es responsable del Fondo Ciudadano Franco-Alemán. También nos acompaña a distancia desde Berlín nuestro corresponsal Sergio Correa. Hemos analizado la figura del presumiblemente próximo canciller alemán de la CDU, el conservador Friedrich Merz, pero hay una figura que se ha colado en esta campaña. De nuevo, aunque le tenemos hasta en la sopa, perdónenme la expresión, Elon Musk en esta campaña haciendo campaña por la ultraderecha, por Biden, por Alternativa por Alemania. La figura de Elon Musk en esta campaña, ¿qué efecto, qué repercusiones puede tener? ¿Va a arrastrar voto? ¿Puede ser...? Yo creo que Luisa. Mientras más ultranza manifiesta este hombre, que aparentemente tiene la intención de convertirse en el presidente del mundo y cambiarlo,
más va a conseguir alejar o polarizar a la opinión pública. Hay un dato muy interesante que puede darnos una idea de lo que puede pasar con la opinión pública. Una semana a partir del día que hizo la primera declaración en favor de la AfD, las ventas de Tesla, es decir, los autos eléctricos de Elon Musk en Alemania, cayeron 65%. Y no es solamente en Alemania, es en el resto de Europa e incluso más allá, porque Australia también perdió, Tesla Australia perdió casi más del 70% de las ventas. Esto es un indicativo de cuál es la reacción popular a este tipo de cosas. La gente no está acostumbrada a que venga un individuo de Estados Unidos o de donde sea a decir ustedes tienen que votar, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro. Benjamín, no sé cómo se está analizando desde dentro de Alemania esta injerencia, podemos decir, de Elon Musk en la campaña alemana. Bueno, Musk es también una persona pública y refuerza el discurso de extrema derecha cuando está hablando con Biden, con la AfD, y es un peligro porque tiene una posición también ahora en los Estados Unidos donde tiene la posibilidad para influenciar las cosas y controlar también las redes sociales, los muy importantes. Entonces, creo que da un poco de legitimación al discurso disruptivo, ultraliberal y de extrema derecha de la AfD también. Yo creo que lo interesante también es analizar que él no solamente está dando una opinión al respecto, él está haciendo claramente una injerencia en la política nacional alemana, porque él utiliza su red social X, antes Twitter, para generar contenido y transmitir ese contenido a todo el mundo. Entonces, eventualmente, el conocimiento de la extrema derecha no solamente ha quedado ahora en Alemania, sino se ha dispersado en todo el mundo. Hay que ver también el marco legal. ¿Es que es legal que un patrón, un jefe de una red social como es X, haga este tipo de contenido? En Europa existe el Reglamento de Servicios Digitales que reglamenta la utilización de redes sociales, es decir, para que no existan contenido engañoso, teorías de complot y que los dueños de estas redes sociales tengan un control sobre el contenido que se genera. Lo interesante del caso es que en esta oportunidad es el patrón Elon Musk el que crea este tipo de contenido. Entonces, yo creo que también sería interesante ver qué va a ocurrir una vez pasen las elecciones en Alemania, qué medidas va a tomar la Unión Europea si encuentra que ha habido una infracción para sancionar a Elon Musk, porque eso puede crear un precedente para las futuras elecciones para que no haya esta intromisión tan fuerte en las campañas. Bueno, Sí, sí. perdón, no, la Unión Europea va a tener que hacer varias cosas, Sí. porque esta semana mismo el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, recibió a Alice Weidel y dijo él también que la única solución para Alemania es la extrema derecha de la AfD, cosa que es absolutamente contraria a la política y al reglamento de la Unión Europea. Los líderes europeos no se pronuncian con respecto a elecciones nacionales, ni siquiera después de los resultados. Lo único que hacen es limitarse a felicitar al ganador y se terminó. O sea que vamos a ver qué es lo que hace la Unión Europea también en el caso de Orbán. Benjamín, pero en cualquier caso, esto es por parte de la ultraderecha y de Elon Musk, pero quizá el elemento que ha quebrantado un poco esta campaña electoral ha sido el acercamiento de Merz a la AfD a nivel parlamentario por el tema de la migración. Se ha roto, se ha debilitado en exceso un cordón sanitario que en Alemania era sagrado, ¿no? Sí, es un poco peligroso, pero hemos visto también la reacción de la sociedad alemana que está contra que está por el cordón sanitario. Incluso la ex canciller Merkel, que nunca habla, que es una de esas personas que cuando que se va del poder se mantiene al margen, es una de las pocas veces que ha salido. Es un símbolo muy fuerte que Merkel reacciona, tiene esa reacción muy rápidamente porque normalmente no quiere
no quiere aún tener un discurso político en Alemania. No lo hemos oído mucho en ese tiempo, pero creo que solamente es un juego político para Merz, para dar un señal sobre mano dura. Sí. Vamos a preguntárselo a nuestro corresponsal Sergio Correa. Sergio, ¿cómo se han analizado los movimientos en la calle de protestas tras el acercamiento entre Merz y la ultraderecha, que incluso hizo reaccionar a Merkel? ¿Podría tener efectos en las elecciones? Está por verse qué van a decir las encuestas de la próxima semana, que puede ser que hayan cambios fuertes, pero fue una estrategia para tratar de quitarle votos a la extrema derecha respecto al problema de la migración, ¿no? Ese ha sido el fuerte de la extrema derecha. Merz, a través de esa táctica, lo que intentó hacer es como acentuar el aspecto del control de inmigración, que ha tenido bastante centro en este debate político, sobre todo ahora en estos días. ¿Qué le parece un acercamiento a la extrema derecha como táctica electoral, Luisa? Yo creo que es extremadamente peligrosa, pero no tengo la sensación de que vaya a tener consecuencias gravísimas en este caso. Sí, efectivamente hubo una reacción popular y eso le permitió, además, medir qué pasa en Alemania, qué dice la opinión pública con respecto a un eventual acercamiento entre la extrema derecha. A mí lo que me preocupa mucho más es si efectivamente la extrema derecha duplica el score en las elecciones, ¿qué es lo que va a pasar en el Bundestag, en el Parlamento? Porque nosotros tenemos el ejemplo de Francia. Es decir, cuando la extrema derecha está presente de manera masiva en un Parlamento, esto es un elemento de perturbación y convierte al gobierno en, a veces, rehén de lo que dice la extrema derecha en el Parlamento. Volviendo a poner el foco en Europa, para que Europa vaya bien, la dupla franco-alemana, como decía antes Delia, tiene que estar como bien engrasada. Está claro que la pareja entre Macron y el canciller Olaf Scholz no ha funcionado. Es decir, ya no solo por discrepancias en una batería de temas, sino también no tenían sintonía personal. ¿Qué se espera de la dupla Macron-Merz? Porque nos jugamos mucho los europeos en que esa pareja funcione, ¿no? Bueno, yo creo que los dos líderes políticos, en caso de que se nombre canciller Merz, tienen interés de que funcione. Entonces, en el caso que los dos tengan que entenderse, yo creo que hay puntos que pueden convergir tanto con Macron y Merz, mucho más en todo caso que con el anterior canciller. Yo pienso mucho en la industrialización europea. Pueden encontrar un punto de conversión también en lo que es la defensa europea. Yo creo que los dos están mucho más cercanos que con el anterior canciller. Pero Merz, recordemos, el tema de la disciplina de gasto, ahí puede haber un problema, ¿no? Porque... Por supuesto, pero yo creo que siempre es bueno hacer un poco de historia. El partenariado Francia y Alemania siempre ha sido complejo. Son dos países que son estructuralmente e ideológicamente diferentes. Tanto, por ejemplo, en el caso de Francia, la economía, las decisiones económicas se consultan con el sector industrial, pero se toman a través del Estado. Es el Estado el que decide teniendo en cuenta los temas políticos y geopolíticos. En Alemania es lo contrario. El peso de los industriales, el peso del lobby industrial es el que decide qué políticas se van a tomar porque se cree que conocen mejor el mercado. Entonces, desde ya ahí se ve que hay dos enfoques diferentes. Además, Alemania es muy federal, no tiene nada que ver con la Francia jacobina, sí, son dos sistemas distintos. Los tiempos cambian y ahora es casi imposible tomar decisiones económicas si no se tienen en cuenta los temas geopolíticos y los cambios en la política mundial. Benjamín, usted que está metido en el tema de las relaciones franco-alemanas, es importante que esa dupla esté bien engrasada, ya no solo por agenda de temas, sino también por una sintonía en el feeling personal, ¿no? Sí, también Merz está de esa tradición de reina, entonces que la relación entre Francia y Alemania es muy natural para Merz que para Scholz. Tiene
un gusto también para esa relación, se inscribe en la tradición de la CDU sobre la relación franco-alemana. Entonces, para los franceses será más fácil para tratar con Merz. Vamos a ver. Es francófilo también. Es francófilo. La AfD puede duplicar resultados. El perfil de su líder, Alice Weidel, también le queremos dedicar unos minutos. Centra la atención de los focos. Lesbiana, residente en Suiza, con una pareja de origen srilanqués. Presenta un perfil atípico para una dirigente de la extrema derecha y con el respaldo absoluto de Musk. Sergio, ¿quién es Weidel y cómo ha conseguido llevar a la AfD a esta proyección de resultados? Bueno, Weidel es una mujer atípica dentro de una formación. Ella es del occidente y no del oriente. Del oriente es donde está la base de los seguidores de la extrema derecha. Es una mujer muy dura, muy fuerte, que ha como compensado la vaguedad que tenían muchos políticos de los partidos tradicionales y ha hecho otra cosa que seguramente ahora le va a dar mucho rédito, que es la vinculación entre violencia y migración, ¿no? Que siempre ha sido muy discutida, pero los efectos son enormes. Y ayer, bueno, con este atentado de este muchacho afgano que tenía justamente el típico constitución de ser un joven, de haber sido rechazado como asilante y después haberse quedado en Alemania y haber hecho un atentado, es una forma que se ha repetido un par de veces ya en los últimos meses, y eso le va a dar seguramente un empujón aún más grande. No sabemos bien qué tanto, si probablemente con esa combinación de acerca de la violencia y la migración que tenía Biden, ahora se va a confirmar 100% y le va a dar otro empujón extra. ¿Qué le parece el perfil de Weidel, Luisa? A mí me parece, como dice todo el mundo, yo coincido, es un perfil muy particular para ser un líder de extrema derecha. No me sorprende tanto que sea de extrema derecha y que sea lesbiana y viva abiertamente en pareja con una mujer. Lo que más me sorprende es que vive en Suiza y pueda transformarse en un líder nacional. Sí. Eso es una cosa que me suena como una incógnita y en algún momento lo va a tener que explicar. Me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer, compañeros. Sergio desde Berlín, Delia, Luisa, Benjamín. Seguiremos muy atentos a lo que pasa el 23 en Alemania. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.